Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a grabar un vídeo que conjuga el cine con la literatura, porque vamos a hablar de una película que acaba de estrenarse en diciembre del año 2023, que es cuando estoy grabando este vídeo, y que tiene que ver con una obra literaria, aunque no sea realmente la adaptación de esa obra literaria. La obra literaria es esta que tengo aquí en mi mano y que muestro ya a cámara, Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl, en esta edición en el inglés original, Charlie and the Chocolate Factory. Y la película de la que voy a hablar es una película que recientemente he tenido la oportunidad de ver en el cine, porque acaba de estrenarse con mi esposa y con mi hija de 10 años, una película que se titula Wonka, dirigida por Paul King en este año de 2023, porque ya digo que acaba de estrenarse. Es una película, en cierto modo, inspirada por esta obra literaria, pero ya digo que no es una adaptación de Charlie y la fábrica de chocolate, que es una novela, un verdadero clásico de la literatura infantil y juvenil, pero que va más allá de eso, del siglo XX, y de esta novela, Charlie y la fábrica de chocolate, se han realizado al menos 2 películas conocidas hasta el momento. La clásica de 1971 con Gene Wilder y la de 2005. De hecho, desde esa segunda versión de Charlie y la fábrica de chocolate han pasado ya pues bastantes años, unos 18 años ya. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Ambas películas, la de 1971 y la de 2005, están basadas, por supuesto, en la obra original de Roald Dahl. Pero Wonka, de Paul King, la que acaba de estrenarse, es una especie de precuela y se remonta a tiempo antes de la acción que se narra en esta novela, porque Wonka se centra en el personaje del maestro chocolatero, que ahí está en la cubierta, en las ilustraciones del gran ilustrador británico Quentin Blake. Se centra esta película Wonka en el personaje del maestro chocolatero para recrear su llegada a la ciudad con poco dinero en el bolsillo, pero todo tipo de sueños, todo tipo de ideas para ganarse la vida con sus creaciones hechas de chocolate. Lo que nos encontramos en Wonka es a Willy Wonka, pero antes de abrir la fábrica de chocolate. Y en la película vemos todos los pasos que tiene que dar, todas las tribulaciones por las que tiene que pasar para lograr abrirse camino en el competitivo mundo industrial urbano, porque habrá otros chocolateros, una especie de mafia de chocolateros ya establecidos, pero sin la imaginación de Wonka, que le harán la vida imposible. Entonces tiene que ir abriéndose camino en este competitivo mundo industrial urbano hasta conseguir abrir su ya famosa fábrica de chocolate, a la que hace alusión, por supuesto, el título de la novela de Roald Dahl. Entonces no es una historia de Roald Dahl la que se narra en esta película de Paul King, sino que los guionistas, el propio Paul King y Simon Farnaby, nos muestran los orígenes del personaje de Willy Wonka, la relación con su madre, por ejemplo, y todo va a girar alrededor de la lección que un joven Willy Wonka tendrá que aprender. La lección se puede resumir en una de las frases que aparecen en la película, en un ticket dorado, en uno de esos golden tickets, aparece una frase semejante a: lo importante no es el chocolate, sino la gente con quien se comparte. Entonces esta es una de las ideas principales de esta película, además de otras ideas como, por supuesto, la importancia de la imaginación, la tradición familiar y las relaciones
humanas. En definitiva, estamos ante una película de temática familiar y hay ciertas ideas, hay ciertos elementos que se tratan y que también aparecen en la novela de Roald Dahl, pero también hay otros elementos que se van a dejar fuera. Todo ello desde un punto de vista estético, visual, en una atmósfera que mezcla la magia con una visión, todo hay que decirlo, un tanto romantizada, de los bajos fondos de una ciudad que fácilmente podría ser el Londres de finales del siglo XIX. Es cierto que Willy Wonka entra en contacto con la cara menos amable de la experiencia urbana, pero esta cara menos amable de la experiencia urbana siempre está, de alguna manera, un tanto romantizada en esta película. No se presenta de una manera más descarnada porque, como digo, nos encontramos ante una película que busca llegar a un público familiar. Lo que ocurre es que películas como la de 1971, Charlie and the Chocolate Factory, esa película original de principios de los 70 también era una película familiar, pero tenía una dimensión bastante más oscura que falta en la película de 2023 de Paul King. Ha habido algunos críticos, de hecho, que han señalado que la estética de esta película es muy semejante a la de las películas del oso Paddington. Pero esto es lógico si tenemos en cuenta que Paul King es precisamente el director de estas películas del oso Paddington. Y además, hay que decir que a pesar de que elementos de la película de 1971, elementos importantes desde mi punto de vista, no se incluyen en esta nueva película de Paul King, Wonka sí que se inscribe, en cierto modo, en la tradición de las películas que la preceden, sobre todo, ya digo, la de 1971. Por ejemplo, hay que pensar que Wonka es un musical y también la película de 1971 era un musical, y aunque Wonka tiene nuevas canciones compuestas por Neil Hannon, el cantante de la banda de The Divine Comedy, y tiene además una nueva banda sonora original, un nuevo score musical de Joby Talbot. El estilo musical de estas nuevas canciones, las de Neil Hannon, el estilo musical es semejante a lo que encontrábamos en la versión original de 1971, cuyas canciones estaban compuestas nada más y nada menos que por Leslie Bricusse y Anthony Newley. Es muy difícil superar la calidad musical de estos dos compositores y de las canciones que escribieron en su momento para esa adaptación de Charlie y la fábrica de chocolate, pero no están mal las nuevas canciones compuestas por Neil Hannon, que además se inscriben en un estilo musical más o menos semejante, o por lo menos que tiene en cuenta el estilo de las canciones incluidas en la película de 1971 por Bricusse y Newley. Y además se incluyen incluso nuevas versiones de un par de canciones de esa película de 1971, que son Pure Imagination, que se canta al final, y también la canción Oompa Loompa, que son dos de los temas más memorables, más conocidos, que más éxito han tenido entre los que Bricusse y Newley compusieron para la película de 1971. Entonces hay un cierto punto de unión desde un punto de vista musical entre estas dos películas, y también, por supuesto, hay otros personajes recurrentes. Además de Willy Wonka, tenemos a un Oompa Loompa, interpretado por el actor británico Hugh Grant, o el chocolatero Slugworth, que es uno de los rivales de Wonka, que, bueno, también
aparecen tanto en la novela como en la película de 1971, con lo cual sí que hay puntos de encuentro entre estas dos películas, pero hay elementos que faltan en la nueva versión. Lo que nos encontramos en Wonka, ya digo, no es una nueva versión de Charlie y la fábrica de chocolate, sino una suerte de precuela de esta historia que aquí se cuenta. Y el resultado final de Wonka es una película coral con un buen elenco, capitaneado por el hoy muy popular actor Timothée Chalamet y la tejana y muy joven actriz Kayla Lane, que interpreta aquí el personaje de Noodle, que será un personaje importante dentro del universo de esta película. Y además, este elenco de esta película coral, que realmente es Wonka, incluye a una serie de conocidos actores norteamericanos, pero sobre todo británicos, como Olivia Colman, Matt Lucas o incluso Rowan Atkinson, que aparece aquí en algunas escenas de la película, entre otros que podríamos citar, y algunos de los cuales son conocidos por ejemplo, series de televisión de la popularidad, por ejemplo, de Downton Abbey. No me parece de ninguna manera que Wonka, de Paul King, sea una película comparable a la original de 1971, y dudo también que esa sea la intención de Paul King en esta nueva entrega del universo de Charlie y de Wonka, aunque Charlie no tiene nada que ver con la historia que se cuenta en Wonka, y sí Willy Wonka, por supuesto. No me parece una película comparable a la original del 71, sino que me parece una buena precuela, que como tal, debido a que es una precuela, sería impensable sin la película original, que se rodó y se estrenó mucho antes. De hecho, hace ya muchas décadas que se estrenó la primera película de Charlie y la fábrica de chocolate en 1971. Wonka es una buena precuela que sería impensable sin la original, porque aunque se sitúe temporalmente en un momento anterior de la trama, Wonka es una película que parte de esta novela y que parte de las adaptaciones cinematográficas de esta novela. Uno de los aciertos de Wonka, de Paul King, es precisamente centrarse en ese personaje más misterioso de la historia. Indagar en sus posibles orígenes y mostrarlo no como un genio extravagante, que es como se nos aparece en la novela y también en las películas anteriores, sino más bien como una persona normal, con sus sentimientos, con sus capacidades, con sus limitaciones también, y con una historia personal que se le añade aquí a Wonka, que trata de hacernos comprender las razones, los elementos de su personalidad, de su trabajo y también de su relación con los demás. Hasta ahí todo bien. Lo que ocurre es que Wonka, al centrarse demasiado en estos elementos y tratar de, a través de la magia, de lo más positivo, de lo más amable, de la música, del colorido, etc., al tratar de centrarse en esas partes más amables de la historia y solo tocar de vez en cuando algunos elementos un poco más oscuros, es una película que está prácticamente de forma completa desprovista de esa dimensión más oscura que sí aparece en la novela y que sí de alguna manera se refleja en la adaptación cinematográfica de 1971. Esa dimensión más oscura, más seria, menos amable, más controvertida en cierto modo, es
un elemento siempre típico, o casi siempre típico, de la literatura de Roald Dahl, especialmente cuando Roald Dahl está escribiendo para niños y jóvenes, porque Dahl lo que suele hacer es construir una historia para niños que los lectores más jóvenes disfrutan y entienden hasta un límite, hasta cierto punto, pero que, si queremos ir más allá, contiene una dimensión más profunda, elementos más complejos que llegan a los lectores más experimentados y a los lectores adultos. En el caso de Charlie y la fábrica de chocolate, podemos estar hablando, por ejemplo, de ideas y de temas importantes que aquí se incluyen dentro de una novela para niños, como son la esclavitud en los tiempos actuales, esta suerte de esclavitud moderna, el trabajo infantil, que es algo tan controvertido y tan preocupante, sobre todo en lo relacionado con la industria del chocolate, los intereses económicos de las multinacionales que están en muchos casos por encima de lo que puede considerarse moral o inmoral, y muchos otros temas que en principio no se desprenden de esta novela cuando la lee un niño, pero que sí se pueden desprender sin ningún problema cuando unos ojos más adultos se pasean por las páginas de Charlie y la fábrica de chocolate, la novela de Roald Dahl, y también es algo que se refleja en películas como la adaptación cinematográfica de 1971, que tiene un toque mucho más oscuro, mucho más incluso terrorífico en algunos momentos, inquietante en algunos momentos. Todo eso se elimina de esta precuela de Wonka, de Paul King, en aras de crear una película, por así decirlo, más comercial, más segura para las audiencias más jóvenes, menos controvertida en los tiempos que corren, y yo creo que en ese sentido se pierde una muy buena ocasión de hablar en esta película, o de incluir por lo menos ciertos temas importantes que subyacen a la historia de Roald Dahl y que se olvidan, que se eliminan prácticamente por completo de Wonka, que de todos modos es una película, desde mi punto de vista, muy adecuada para que las familias puedan acercarse a ella y para que los niños puedan disfrutarla, y tiene muchos elementos positivos. Me parece una precuela más que aceptable. Hasta el momento me parece la más ambiciosa y mejor película de Paul King, que tampoco es que haya dirigido demasiadas películas ni que sean películas demasiado complejas, sino que son más bien películas comerciales, y dentro de esa tendencia se inscribe también Wonka. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver ya esta película o no sé qué piensan de las películas anteriores relacionadas con la saga de Charlie y de Willy Wonka, pero cualquier cosa que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo será bienvenida. Si han visto Wonka, ¿qué les ha parecido? ¿Qué elementos positivos encuentran? ¿Qué elementos quizá no tan positivos encuentran? ¿Qué opinión les merece la obra de Roald Dahl en general, pero la saga de Willy Wonka, Charlie y la fábrica de chocolate, y Charlie y el gran ascensor, que es la segunda parte de esta novela? Y bueno, pues qué les parecen también las adaptaciones cinematográficas anteriores de esta novela de Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate, en comparación con esta suerte de precuela que no tiene que ver directamente con nada escrito por Roald Dahl. Es decir, Roald Dahl no escribió, que yo sepa, acerca de los orígenes de Willy Wonka. Los guionistas Paul King y Simon Farnaby aquí imaginan cuáles pueden ser esos orígenes.
Si tienen algún comentario, como digo, déjenlo por la parte de abajo de este vídeo, y si no conocen la novela de Roald Dahl, les animo a que se acerquen a la lectura de esta y de otras novelas de Dahl, que me parece uno de los grandes escritores del siglo XX, tanto dentro de la literatura infantil y juvenil como de la literatura en general. Y si no han visto las adaptaciones anteriores de Charlie la fábrica de chocolate, se las recomiendo también, especialmente la de 1971 con Gene Wilder como Willy Wonka en el papel principal. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado este vídeo en directo y sin ningún tipo de cortes. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF, y que he grabado hacia mediados del mes de diciembre del año 2023, a medida que se van acercando ya las fiestas navideñas. Gracias, como siempre, por seguir los vídeos en el canal. Gracias por cualquier tipo de comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo, y me despido ya en mi canal Antón GF. Hasta la próxima ocasión. Gracias y hasta muy pronto.